Welcome to Viewpoint. It's been a whirlwind week for the Chief Minister, starting with the Global Progressive Mobilization Conference in Barcelona at the invitation of Pedro Sánchez last weekend. He gave evidence before the House of Commons Foreign Affairs Committee on Monday. Yesterday, Fabián Picardo was invited to the Viana Palace by the Spanish Foreign Minister, José Manuel Álvarez, becoming the first Chief Minister to meet bilaterally with a Foreign Minister in Madrid. They spoke about the provisional application and implementation of the treaty. And then today he addressed the Nueva Economía Forum, the high-profile pan-European think tank. The Chief Minister said he was invited 11 years ago, but that was scuppered by José Manuel García Margallo, the then Foreign Minister. Mr. Picardo was introduced by Javier Fortes, the presenter of 24 Horas, the programme the Chief Minister is appearing on tonight. So it's fair to say that this is a new era in relations with Spain. Over the next 90 minutes, I'll bring you speeches, interviews and analysis with the editor of Área Campo de Gibraltar, Pablo Gómez. Pablo, it is a pleasure to have you on the programme again. We hear so much talk from the Gibraltar perspective, and what we hear really on the newswires are the politicians reacting to the treaty and in politics. It's very good to actually hear what people on the ground think, and that's what I want to ask you. First of all, 5 years ago, the kind of images and stories and headlines that we're seeing today would have almost seemed unthinkable. We've come a long way. Well, first of all, thanks for inviting me again here. It's always a pleasure to be here in GBC. I think it's fantastic time and the perfect moment for us to talk about it, because it's been, as you say, not just 5 but 10 years since back in the days 2016. When the Brexit came. So I think now it's a fantastic moment. What I say now, I've been in the last week talking with the different authorities, locals, Juan Franco, a community in Andalucía, Junta Andalucía, Juanma Moreno, and also José Manuel Álvarez. We've had the opportunity to visit also Viana Palace in Madrid the last week, and it's been great. I'm very super optimistic, Ross, about the situation, what's going on, how it's going to develop. Yes, so I think it's a great opportunity to talk about it here in your program. OK, so a sense of reactions to the treaty is a bit divided, isn't it, depending on whether you're sort of left-leaning or right-leaning? Well, no. Can you repeat the question, please? OK, so reactions to the treaty. Yes. It's divided. You have the right-wing politicians who are not very supportive. They feel that Spain has lost an opportunity to reclaim Gibraltar with Brexit. But then you have, obviously, the left-wing politicians who are supportive of the treaty. So mixed reactions, but generally speaking, do people really care on the ground? Yeah, to be honest, I think I feel a bit sad, you know, because it's such an important situation, what are we facing nowadays. So I think we can basically say that after the Utrecht Treaty is the most important political agreement that what we are facing now, this agreement. But I think that they don't really understand this important, no? Now we have the elections in Andalucía, and they've been talking about so many different things, but they don't really talk about the Gibraltar situation. They don't really talk about this agreement, because at the end, it happens every time, Ross, they forget about this corner. They don't really aware of what's going on after this situation, no? The other day in the interview with José Manuel Álvarez, we were saying the same question, the first question, that I was really looking forward and thinking that maybe the next generations could think about 2026 as now we can think about 1989 with the Berlin Wall, no? I think this is what's going to happen here. But to be honest, as I was saying, not many people, not even right or left, are talking about it. Sometimes we have heard some headlines about the right parties talking about this, a bit disappointed, but not many. Now we have seen also Juanma Moreno here in La Línea in Ubago talking about this agreement. He has been asked about the relationship with PSOE and the paper, the chance that is going to have the Junta Andalucía on this agreement, the voice, no? And he was saying that he's also happy with this agreement. He's looking forward to be invited to this vital moment for the Campo de Gibraltar area. So now I think in not just local, but maybe regionally in Junta, they are all together with this agreement. So as far as I know, as far as we have seen and we have read, they are happy and also confident with this agreement. Is the feeling that we have. Let's just talk about José Manuel Álvarez for a moment.
you know, in politics, it's politics and personalities. What's your gist of the man? You interviewed him in the Viana Palace. What's your takeaway? What sort of man is he? Do you think it's the personalities of Picardo and this gentleman that has, to a great extent, the rapport between them that has helped build this relationship that has resulted in the treaty? Yes, of course. No. Well, first of all, to your viewers, sorry for my English. You know, I only speak English when I come here to Viewpoint on GBC, on Gibraltar. So this is another super important, I think, opportunity. And sorry if I go to another question, but for Campo people to come here and to learn more Spanish, and for Gibraltar also to learn more English, and for you to learn more Spanish. So I think I'm very confident with that as well. But with your question, I had the opportunity to be face-to-face with him, with Álvarez, and I think he's very aware of the situation of the Campo de Gibraltar. He was really pushing and looking forward to finally find this deal, also in the same line of Picardo, no? Because at the end we have seen that also the government of Fabian Picardo, since the first time, he was very keen to find this agreement as well, no? So I think it's been great to finally, in these last years, have two politics on both sides going on the same way, you know, having the same speech. And I think Álvarez, it's been great to talk with them. I can put on or remember the last sentence that we had in the last question. He was saying that, because I said to him, okay, Álvarez, congratulations, because you have done history, not just for La Línea, but for Spain, for Europe. At the end, this is an international agreement, sorry. And he was saying, I'm very happy, but now the history has been made it's been made thanks to the people of Gibraltar and the Campo people. So very generous of him to say that. Yes. And speaking of that, he was in the Campo area today. Yes. Did you get to meet him? Did you get to speak to him? Actually, we were very honored as well, also, Rose, because not just the interview the last week, as I said, but also he had the chance and we had the opportunity to receive him on our offices in Los Barrios, because as you know, and we have been talking of the record, now we're turning this year 70 years, Area, Campo de Gibraltar, is turning 70 years. Started by your father? By my grandfather. Your grandfather? Yeah, my grandfather. Okay. No? So and at the end we started Area because of this situation, because such an exceptional situation what we have here in this south part of the continent. No, we all know, no, that this geographical situation is super important in the whole world, and I think it was the destiny for Area back in the day 70 years ago. It was with my father, and I think I have received this commitment with the region. No, so I'm also super happy to represent Area and what we are doing. We look forward and we fight for the rights of all this place, this region, also Comarca, but of course Gibraltar, no? So, and receiving a foreign minister of Spain in our offices refrains or give more power to our speech, no? So it was epic time for us. And we had the chance to give him as a present for this visit the front page of that newspaper that we launched it back in the days with the close of the border in the '69, if I remember well. And he was really excited with it as well. I think he had the chance to live personally a little bit of history of this issue that we have been dealing with, and now he's such an important character as well, no? Okay, well, that's fascinating to hear. Well, he was in the Campo area today, and so was our reporter Ian Triay-Clarence, and he brought us this report. April 10th was perhaps always a little overambitious as a date by which the treaty could be fully implemented. We're now working towards having everything ready by July 15th. The Schengen Shack is starting to take shape. As you can see, workers here told the Spanish Foreign Minister this morning that they're on track to be ready by July. The Chief Minister is confident that we will be ready by July. José Manuel Álvarez was in La Línea this morning as a courtesy to the La Línea Mayor Juan Franco and to the people here, who he acknowledged would have been hardest hit by a hard Brexit. Para 300.000 andaluces está a punto de iniciarse un antes y un después. Desenclavamos con el acceso, por ejemplo, al aeropuerto esta tierra, pero también la desenclavamos en la mente de muchas personas. Hoy, en este mismo momento, toda España mira hacia la línea y hacia el Campo de Gibraltar por lo que está a punto de ocurrir a partir del 15 de julio. Y vengo hoy y arranco, como no podía ser de otra manera, por la línea,
El municipio que sin duda alguna hubiera sufrido más de un Brexit duro y que sin embargo invertimos con este acuerdo su futuro y toda su potencialidad. Arranco aquí evidentemente con una conversación con Juan Franco, su alcalde, esta visita a lo largo de todo el día con los actores políticos, económicos, sociales del campo de Gibraltar para analizar cómo vamos a conseguir que todo eso que ahora se pone a disposición de la línea y del campo redunde en beneficio de los ciudadanos y de los vecinos de la línea y de los 300.000 andaluces del campo de Gibraltar. He was on his way up to a meeting with the 8 mayors of the Campo de Gibraltar ahead of implementation of the treaty, with things going smoothly, but some creases yet to be ironed out. Con este acuerdo logramos, en primer lugar, eliminar desigualdades y distorsiones que ya son parte del pasado. En segundo lugar, garantizamos la movilidad de personas y de mercancías para siempre. En tercer lugar, protegemos y blindamos el futuro de los trabajadores y, sobre todo, algo que nos ha preocupado especialmente, sus derechos, incluido, por supuesto, las prestaciones de desempleo y las pensiones. Y, sobre todo, este acuerdo impulsa al campo de Gibraltar como una zona de desarrollo, de oportunidades, de conectividad y de futuro. We're living through one historic moment after another, with the most momentous yet to come, when that fence behind me comes down. Yesterday, the Chief Minister was invited to the Palacio de Viana, the residence of the Spanish Foreign Minister. Today, Mr. Alvarez visited the frontier, which he says is on borrowed time. Naturalmente, su prioridad ha sido la gente del campo de Gibraltar, pero para la gente de Gibraltar, ¿tiene usted un mensaje, le puede asegurar o opina usted que será positiva también que la prosperidad compartida llegará al Peñón? Tres cosas al respecto. En primer lugar, ayer tuve un encuentro con mi buen amigo Fabián Picardo. No será el último, sin duda alguna. A partir de ahora, el campo de Gibraltar caminan de la mano hacia un futuro compartido y, por lo tanto, nada más normal que tengamos encuentros e intercambiemos formal, informalmente, oficialmente, de todas las formas. En segundo lugar, estamos en un momento histórico, sobre todo, porque estamos inaugurando un nuevo modelo de convivencia. El modelo de relación entre Gibraltar y el campo de Gibraltar se transforma en cosas prácticas, técnicas, pero también se transforma en ese modelo de convivencia. Dos poblaciones que vivían de espaldas una a la otra se dan ahora la mano y van a caminar juntas. Y en tercer lugar, a lo largo de todo este periodo de conversaciones, discusiones, negociaciones, teníamos claro que Gibraltar y el campo de Gibraltar tienen que conformar una única zona y que la prosperidad tiene que ser compartida, común. Y por lo tanto, todas las personas que viven a ese otro lado de la verja en Gibraltar pueden tener la seguridad que todo lo que beneficie al campo de Gibraltar beneficiará también a Gibraltar, como todo lo que beneficie a Gibraltar en adelante por ese modelo de convivencia beneficiará al campo de Gibraltar. Muchas gracias. A united front from politicians on two sides of a frontier which will soon no longer exist. A historic agreement which would have been unthinkable not too long ago. The reality of its implementation remains to be seen, and while concerns may remain until then, the picture being painted is a promising one. And that's our reporter Ian Triay-Clarence, who was in La Línea today. And also Al Jazeera is speaking to the Spanish Foreign Minister there. I want to ask you a question, Pablo, because it's interesting that we spoke earlier on and you said that in your interview you put a question to him from the Gibraltar perspective. There was a Gibraltarian clip that went viral, the GBC clip that went viral with someone expressing concerns about security, and you put that to him. What was his response? Because I think, the feeling of the Gibraltarians, as we have seen, it's frightening, it's afraid, I think it's this feeling that we can feel inside Gibraltar, As much as I've been speaking with my colleagues here inside, friends inside of Gibraltar, and it was super curious how that clip went viral. I think all over Spain, and she was speaking in Llanito as well, so even more attractive for the audience,
And she was saying something like, they are going to kidnap our children, something like that, no? So I did ask this question to the minister, of course, because, as I said, I don't just represent as area. I think I don't just represent the Campo, but also the Gibraltarians as well. And I said to the minister, okay, this is the feeling inside Gibraltar. They are afraid. Look what she said in this this clip that went viral, no? And he said that they don't have to be afraid. Gibraltarians don't have to be afraid, because Schengen is the most security place on earth. I think it's right, no? At the end, if you go to La Línea, to Algeciras, to any city around Gibraltar, they are super safety cities. You don't feel afraid anywhere around here. And I will ask you actually about the investment in La Línea, how it's changed in the past 10 years. But first of all, we did speak to, or Ian Triay-Clarence did speak to the mayor of La Línea, Juan Franco, who met the Spanish foreign minister today. And one of his key concerns has always been the rights of Spanish workers. And it was a big win for cross-frontier workers, the treaty, with pensions being equalised. We heard the foreign minister there speaking about more equality. And that Spanish workers will no longer lose their Spanish pension contribution for years that they worked in Gibraltar. So it's an issue that required some clarification as to how that mechanism will actually work. So Ian Triay-Clarence spoke to Juan Franco earlier today. ¿Qué le ha parecido la visita de hoy? Bueno, lo primero, una diferencia importante de que el ministro, con la agenda que tiene, haya venido a nuestra ciudad a comentarnos pues varios aspectos muy importantes respecto del acuerdo Brexit, y después, pues bueno, en la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar en Algeciras pues ha ampliado esta información. De lo que nos ha comentado, yo me quedo fundamentalmente con el comentario que nos ha hecho de que se va a equiparar por parte del Gobierno de España las pensiones mínimas, o sea, las pensiones que cobren los trabajadores que se jubilen en Gibraltar con las pensiones mínimas contributivas o no contributivas aquí en España, que son sensiblemente más altas, ¿no? Sí que es importante que quedan todavía aspectos para determinar, de ver exactamente qué requisitos se van a exigir, porque se prevé, en principio parece ser que dentro de lo que es un periodo de 10 años, uno de esos años tiene que ser cotizado en España para poder acogerse a estos beneficios y demás. Me refiero a la pensión contributiva. Y bueno, creo que eso ya es importante porque es una cuestión que hemos repetido hasta la saciedad y que, como siempre hemos dicho, no se lo reivindicamos al Gobierno de Gibraltar, porque el tratamiento es igual respecto de pensiones de un trabajador español o un trabajador gibraltareño en las mismas condiciones. Sí que le estábamos haciendo esta reivindicación a nuestro gobierno y bueno, parece que va a entrar en lo que es la agenda pública de las cuestiones que más nos preocupan. La expectación entonces que esto para el 15 de julio esté en efectivo, ¿no? Sí, la cuestión también importante, me he centrado en el tema de pensionistas porque para nosotros es lo más sensible, pero la otra cuestión, y se anunció una fecha, si no me equivoco, el 10 de abril, que sinceramente la veía demasiado precipitada. Segunda fecha que se ha anunciado, esa sí me parece ya más realista, es el 15 de julio. Ahora si te acercas a la zona de la parte española de la frontera, se puede apreciar que se está llevando a cabo una obra importante para conectar lo que es la aduana gibraltareña con las instalaciones de Gibraltar, para que el vial pueda tener el recorrido adecuado. También se están llevando a cabo una serie de adecuaciones de la terminal del aeropuerto de Gibraltar en suelo español para poder llevar a cabo los controles Schengen, y lo que está claro es que bueno, a partir del 15 de julio, que parece que es una fecha realista, pues podamos tener ya ese desmantelamiento de unas instalaciones que bueno, han separado a dos pueblos hermanos y que espero que puedan marcar pues, un antes y un después en nuestras relaciones, para bien. ¿La aplicación entonces del acuerdo lo ve claro tú? ¿O hay detalles todavía que hay porque... Hay cuestiones que yo creo que hasta que no arranquemos no sabemos qué va a pasar exactamente, fundamentalmente porque yo tengo 50 años, pero mi padre tiene 76 y desde que se acuerda la frontera estaba ahí. Y además, pues bueno, aquellos 13 malditos años cerradas y demás, ¿no? Entonces, bueno, va a generarse un nuevo paradigma, una nueva situación, que estoy seguro que va a ser positiva, pero que habrá un periodo transitorio donde tendremos que estar vigilantes para que aquel aspecto negativo que se dé, porque alguno habrá, poder corregirlo. De hecho, se prevé la creación de un organismo de gobernanza de estas cuestiones, donde estarán presentes el Gobierno de España, el Gobierno de Gibraltar. Espero que se tenga en cuenta también la opinión, al menos, del Ayuntamiento de La Línea, ya que somos los que estamos aquí a pie de obra, y poder atender pues las circunstancias negativas que se den, que espero que sean las menores y que en un periodo de tiempo mínimo se solventen pues aquellas cuestiones que no estén previstas y que se den.
Sin ir más lejos, el otro día, por ejemplo, falleció un trabajador español en Gibraltar y para poder traerlo aquí los restos, pues bueno, hubo que incinerarlo en Gibraltar y demás. Son cuestiones de humanidad que cuando vayan dándose habrá que ir buscando soluciones a cuestiones hasta cierto punto menores, pero que a la familia que le afecta pues son bastante delicadas y dolorosas. Lo importante, lo vamos a llamar lo nuclear, que es el tránsito por la frontera o la situación de los pensionistas, parece que se está teniendo en cuenta y esperemos que en breve pues tengamos una nueva realidad y que sea positiva. That was Juan Franco speaking to us earlier on today. A man who not only is charming and friendly and warm to speak to, but somebody who has worked very tirelessly for the rights of people in La Línea. And La Línea has changed a great deal as well under him over the past few years. How do you see Juan Franco? Bueno, actually we have to consider and we have to think about that Juan Franco now is also governing his party in la Diputación de Cádiz, in the government of the province, no? So because of this, La Línea is receiving a lot of budget, and because of this, the consequences, it's I think that we have seen a new Línea, no? We have the new Bull Square, the new stadium. Yes, the marina area. The marina area, now it's coming also, yes, the Alcaidesa Marina, new projects for also Poniente, for Levante. So I think people from La Línea, it's very happy with him. And in this issue especially, I think he's a good voice and an authorized voice to represent the people for La Línea very well. Okay, fantastic. Thank you very much. Well, we're going to go to our leader now, our own leader. The Chief Minister was invited to speak at the Nueva Economía Forum this morning. He was introduced by Javier Fortes, the presenter of 24 Horas, the programme the Chief Minister is appearing on tonight. In his address, he highlighted the benefits of the treaty and the opportunities for business. Mr. Picardo said they had chosen coexistence, dialogue and common sense over conflicting policies. Here is the entire speech. Si cada uno elige un lema o un dicho que le pueda definir o con el que al menos se sienta identificado, el mío es pisando charcos desde 1966, que es mi fecha de nacimiento. Estuve tratando de explicar al señor Picardo y a Clive y al embajador británico qué es eso de pisar charcos y no lo entendía muy bien. Le dije, es meterse en un jardín, tampoco lo entendía muy bien. Imagino que al acabar estas palabras entenderá perfectamente qué es eso de pisar charcos. Me gusta pisar charcos, creo que pisamos pocos charcos y que deberíamos saltar sobre ellos con los pies juntos mucho más a menudo. A todos nos iría mejor. Hace unos días el responsable de comunicación del gobierno gibraltareño, Clive, me llamó por teléfono para ver si aceptaba estar aquí, presentar en Madrid estos desayunos informativos de Nueva Economía Forum al ministro principal de Gibraltar, a Fabián Picardo. Caí en la cuenta que hacía ya al menos 3 días que no me metía en ningún lío ni pisaba ningún charco y dije que, por supuesto, que encantado. Sobre Gibraltar siempre recuerdo lo que me decía mi padre cuando ingresó en la Academia de Infantería de Toledo en 1955, en los años duros de la dictadura. En la puerta de cada dormitorio había colocado a la entrada en un marco una silueta del peñón y debajo la expresión latina «quos que tanden», ¿hasta cuándo? Se supone que a cada futuro oficial de infantería, que son, como saben, los que tienen que ocupar el territorio, les estaban condicionando a su futuro y su conciencia, como diciéndoles vuestra obligación es tomar al asalto Gibraltar. Pero una cosa son las palabras y otra la realidad. Franco a lo que más llegó fue a cerrar la verja, la puerta. Error que pagamos incluso más los españoles que los gibraltareños. Bueno, los pagamos todos. Fue un inmenso error, como bien se puso de manifiesto y que por encima supuso el garrafal error colateral de que se ampliase el perímetro de Gibraltar en tierra. Lo del mar ya lo dejo para otra ocasión. Así que todo se reduce a cerrar o abrir puertas, pensé para mí. Yo soy más de abrir puertas. Por eso creo que este acuerdo es bueno para todos. Soy más de abrir puertas, casi tanto como de pisar charcos. Por eso creo que cuanto más hablemos, cuantas menos vallas haya, verjas, muros y puertas cerradas, cuanto menos odio y sin razón haya, mucho mejor para todos. Por eso creo también que es una buena idea escucharnos. Y por eso estoy encantado de presentar al que es el ministro principal de Gibraltar, que mal no lo debe estar haciendo para que en estos tiempos de fragmentación política lleve ya 15 años en el cargo. Las veces que hemos hablado, y han sido unas cuantas, siempre le he dicho, Picardo, entiendo perfectamente, te entiendo a ti, entiendo a los gibraltareños que quieran seguir en el actual estatus. Pero vosotros también nos tenéis que entender a nosotros. A fin de cuentas, yo soy hijo de un quos que tanden,
¿Hasta cuándo? Por lo tanto, vamos a llevarnos bien. Y yo creo que el acuerdo es bueno, y derribar puertas es bueno, y derribar verjas es bueno, y darnos la mano es bueno. Luego cada uno pensaremos lo que tengamos que pensar. Eso sí, yo siempre a modo de chanza le dejo sobre la mesa o el atril un folio en blanco para que tú me lo firmes y luego yo redacto el tratado de adhesión. Pero eso es otra cosa. Bromas aparte. Bromas aparte. Mientras llegue ese momento, y quizá pase de ser ministro principal de Gibraltar al presidente de la 18ª autonomía española, no hay que perder la esperanza y hay que escucharle con atención. Picardo es nieto de una republicana que, a fin de cuentas, escapó de la guerra incivil que sufrimos y encontró acomodo en Gibraltar. Es normal, por lo tanto, que él tenga tanto cariño para su tierra y que nosotros lo veamos de esa manera. Por cierto, me decía el señor Picardo a empezar, siempre que estamos a punto de firmar algo importante, como parece que ya es la ocasión, siempre sale una noticia que lo distrae. Por ejemplo, lo de los monos de Gibraltar, que parece que andan ahora con el colesterol un poco disparado. Señor Picardo, también los monos tienen razón. ¿Dónde va a parar la dieta inglesa que la dieta mediterránea? Es una cosa también a tener en cuenta. Normal, por lo tanto, que el señor Picardo esté tan agradecido a su tierra, a esa porción de tierra. Para nosotros es una colonia, ellos tienen que entenderlo, para ellos es su país y los españoles también tenemos que entenderlo. Pero sobre todo Fabián Picardo es el presidente de todos los gibraltareños y todas las gibraltareñas y lleva siéndolo por algo más de 3 lustros. Abramos pues las ventanas, las puertas y derribemos verjas y puertas y vallas y hablemos. Nos conviene a todos. Señor Picardo, cuando quiera. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, Javi. Espero que estés igual de generoso esta noche en la televisión. Señoras y señores, me parece oportuno, antes que nada, además de agradecerles su presencia aquí esta mañana, referirme a la fecha tan adecuada que habéis elegido para este acto. Es 23 de abril, no un día cualquiera. Es el día del libro, el día de Cervantes, San Jordi, Saint George, aunque yo no vengo aquí a matar a ningún dragón. ¿Y qué mejor manera entonces de empezar que con este refrán que repitió Cervantes, que decía eso de dime con quién andas y te diré quién eres? Pues en Gibraltar tenemos claro que elegimos un futuro donde andamos con el Reino Unido y con Europa, que somos británicos y que también en muchos aspectos somos europeos. No pensamos que estos sean conceptos mutuamente excluyentes, ni pensamos que el Brexit nos tenía que condenar a elegir a uno o a otro. Y de eso quiero hablar hoy. Porque también quiero pensar que el acuerdo o tratado, como le llamamos nosotros, entre el Reino Unido y la Unión Europea en relación a Gibraltar puede trazar un camino, una manera de abordar el Brexit, que puede que también facilite una hoja de ruta para el rapprochement que muchos británicos queremos ver hecha una realidad entre el propio Reino Unido y la Unión Europea. Pero empecemos por el principio. Hace ya una década, 10 años, allá por donde votamos en Gibraltar por permanecer en la Unión Europea el 96% de los gibraltareños. Porque para fijar el contexto es preciso echar un poco la vista atrás. Veníamos de un traumático Brexit que Gibraltar no quiso. Votamos abrumadoramente al contra de salir de la Unión. Nuestra campaña de Remain fue respaldada por el 96% de nuestro pueblo. Esa cifra la voy a usar mucho
esta mañana. La coordinadora de esa campaña está sentada aquí hoy con nosotros, la señora doña Gemma Arias Vázquez, que hoy es ministra de Negocios y Sanidad Pública, en el que será mi último gobierno. Y era de obligado cumplimiento para mi gobierno obedecer ese gran mandato. Teníamos la obligación de restablecer los puentes, los vínculos y los lazos que el Brexit rompía, separaba y dañaba. La Unión Europea entendió y escuchó a ese 96% de la población de Gibraltar. El gobierno de España también, tanto el del Partido Popular como el del Partido Socialista, ya que este tema se remonta a los primeros meses de 2018. A nadie dejó frío el resultado del referéndum en la población de Gibraltar. Pero no nos hemos quedado ahí. No solo intentamos solucionar el problema que nos crea el Brexit, sino que también buscamos solucionar temas que nos persiguen y nos perseguían incluso mientras compartíamos membresía de la Unión Europea. Porque aunque el Brexit supuso un gran paso atrás que otros decidieron dar, juntos hemos conseguido, con este tratado que os presento hoy, dar unos pasos gigantescos hacia adelante. El tratado entre la Unión Europea y el Reino Unido, con la activa participación de Gibraltar y de España, no es solo el punto final de una negociación. Es también el principio de un camino de cooperación, de coordinación y de convivencia. Es el principio de una nueva y relanzada convivencia. Nuestra convivencia campo-gibraltareña. Una que vivimos ya, apartados por una frontera, por esa verja que nos mencionaba Javi, y por unos trámites que se iban a poner aún más difíciles en el futuro, y que este acuerdo va a eliminar por completo. No es poco, y en lo humano es más importante aún que en lo económico. Y para los jóvenes que viven en un mundo virtual, sin fronteras, es lo más natural. Un acuerdo que ha costado años discutir y redactar. Hemos participado en centenares de reuniones técnicas y políticas, sectoriales y generales. Pero hemos puesto en común Reino Unido y la Unión Europea, España y Gibraltar, lo mejor de nosotros mismos para lograr un pacto fructífero. Permítanme resaltar los aspectos más importantes del tratado. Es un tratado que elimina la verja para siempre. Garantiza de esa manera fluidez de movimiento entre Gibraltar y Schengen sin requisitos fronterizos. Garantiza un mercado único en bienes y mercancías entre Gibraltar y la Unión Europea por la primera vez. Eso no era así cuando éramos miembros de la Unión Europea. Crea un level playing field entre Gibraltar y la Unión para proteger al mercado único. Adopta los estándares de la Unión de Protección Ambiental en Gibraltar que nosotros nunca abandonamos una vez salimos de la Unión Europea. Y garantiza el derecho de trabajadores transfronterizos de ambos lados de la frontera. Y se suma también al Tratado Fiscal entre España y Gibraltar que ya se publicó en el 2019. No es poca cosa. Hace más de 300 años del último tratado europeo en relación a Gibraltar. Los eventos que se cuentan por centenares de años, por 3 siglos en nuestro caso, son acontecimientos sin duda históricos. Son más frecuentes en la política del Vaticano que en la política de los estados de la Unión Europea. Esto sí que es verdaderamente histórico. He visto que el ministro español de Asuntos Exteriores y Cooperación, don José Manuel Álvarez Bueno, se ha referido a ello en el Congreso y en el Senado, con este mismo calificativo. En eso también estamos de acuerdo mi amigo José Manuel y yo. Es un acuerdo histórico, con
como nuestro encuentro de ayer en Viana lo fue. Hemos optado por la convivencia, por el diálogo, por el sentido común, por las personas por encima de las políticas conflictivas. Se ha descartado el enfrentamiento. Por fin. Ponemos nuestro desencuentro ahora en una cláusula, en un artículo, el artículo 2 del tratado, en una página de 1083 páginas que tiene este tratado. Y nos centramos, ahora y en adelante, en los otros 1082 folios de entendimiento. ¿Por qué? ¿Qué otra alternativa había que estuviera a la altura del siglo XXI? La pesadilla de las largas colas multitudinarias con trabajadores transfronterizos parados horas y horas. Eso no era una solución, ese era el problema a solucionar. Seguir con colas solo añadiría a las tribulaciones de la vida laboral de los trabajadores. Volver a lo mejor a las reivindicaciones maximalistas sin absolutamente ninguna posibilidad de salir adelante en el consenso de las partes. ¿Para qué? ¿Para cabrearnos unos a otros a propósito de nada? ¿De nuevo, como llevamos haciendo tantos años? 320 años con ese modelo no nos llevaron a mucho. ¿Alguien aún puede considerar seriamente, estando en sus cabales, que los acuerdos se le podrían imponer a los gibraltareños? ¿Que en el siglo XXI se nos puede imponer una realidad a Gibraltar sin consenso social y sin contar con nosotros? Claro que no. Por eso, el acuerdo que vamos a firmar es el único que era posible. Y tomamos en plenitud la oportunidad de hacer este acuerdo que era el posible. Hay muchos cantamañanas, si me permiten la expresión, y mucho jugador frívolo a la política irreal que dicen que otros muchos objetivos eran alcanzables, que se les podían imponer a Gibraltar. No es cierto. Este es un acuerdo de muchas partes y todas teníamos que estar de acuerdo para consensuarlo y firmarlo. No hagan caso, por favor, de esos jugadores de póker político de salón. Vean dónde acaban esas aventuras. Algunos de estos se están pasando estos años creando conflictos, no solucionándolos. Véase Ucrania y una guerra en Europa. Véase la realidad de un Oriente Medio en llamas. Y compárenlo a lo que hemos conseguido nosotros. Los europeos, los británicos, los españoles y los gibraltareños, pues llanito. Esos del conflicto de 320 años ya. Nosotros buscamos el acuerdo y no el conflicto. Pero seamos claros, el acuerdo logrado no va a ser una varita mágica que solucione todos los problemas. No debemos pretender que lo es. Estamos claros que no hay acuerdo que sea tal panacea, ni para una parte ni para todas. Pero desde luego que el acuerdo sí que evita la losa que nos venía. El lastre que supondría el sufrimiento diario para la gente corriente que hubieran tenido que sufrir las necias consecuencias de ese Brexit que no elegimos. Esa era la alternativa a este acuerdo. No un mejor acuerdo para uno o para otro que se ha quedado en la cuneta, sino el no acuerdo. Pero con mucho trabajo, mucho argumento y mucha paciencia hemos salido del constante desacuerdo. Hemos llegado a un acuerdo. Este es un venturoso porvenir que ha llamado a nuestra puerta y no hemos dudado y la hemos abierto. Así como nos decía Shakespeare en Julio César, hay una marea en los asuntos de los hombres que tomada en su plenitud conduce a la fortuna. Desaprovechada, todo el viaje de su vida transcurre entre bajíos y miserias. Se me da mejor en inglés.
No eran para nosotros en Gibraltar ni el campo de Gibraltar bajíos y miserias. Y por parte de Gibraltar estamos dispuestos a trabajar para que el futuro represente esa fortuna de la que habla Shakespeare, pero no solo para nosotros, sino para todos y todas en la región, para crear ya por fin esa prosperidad compartida. Por eso me acompaña hoy mi ministra de temas de negocios, también educada en Oxford, con mejores notas que yo, también abogada, pero mucho más hábil que yo. Tiene un distinguido aún más deslumbrante, que también pasó un año de trabajo aquí, en Madrid, en Uría, donde creo que era una de las pocas rojas y seguro que era la única llanita. Se formó tanto aquí como en Londres antes de volver a ejercer la abogacía en Gibraltar. Esa es la versatilidad que representa el mercado de servicios en Gibraltar hoy, con talento de todas las partes del mundo, en el sector de servicios, ya sean financieros o las apuestas online o en la inteligencia artificial. Anticipando este acuerdo, hemos encargado a la consultora Ernst & Young un informe de oportunidades. Identifican muchas en la zona cuando operemos más conjuntamente. Pronto se publicará. Vamos a sumar oportunidades, también en turismo y en logística, porque cuando se habla de prosperidad compartida, Gibraltar se siente no solo aludida, sino también firmemente comprometida en esa tarea en la que nuestro gobierno va a trabajar para que siga pasando de las palabras a los hechos. Os doy hoy unas ideas. Ya existe ese tratado fiscal entre Reino Unido y la Unión y Gibraltar, entre Reino Unido por Gibraltar y España. Usar ahora una sociedad gibraltareña no resulta en ninguna ventaja fiscal contra la Hacienda española. Todas las operaciones son transparentes a Hacienda si accionistas o el Consejo es residente en España o los activos están aquí. Entonces, ¿por qué no usar sociedades gibraltareñas para canalizar inversiones en España? En particular, inversiones internacionales, sin trampa fiscal para Hacienda, pero amparados por el derecho británico aplicable en Gibraltar y la jurisprudencia de la Common Law, que es más ágil, sin duda, que el Código Civil. ¿O por qué no solucionar de esa manera disputas entre accionistas, por ejemplo, resueltas en semanas o meses y no con años de demora? ¿O por qué no venir a Gibraltar para tener acceso al mercado británico de servicios? Un banco español o europeo o una aseguradora española o europea que tenga una licencia en Gibraltar tiene acceso pleno al mercado de servicios en Reino Unido como cuando fuimos miembros de la Unión Europea. ¿Y por qué no echan mano de profesionales en Gibraltar, que somos hábiles perfectamente en español y en inglés? Hay muchísimas oportunidades. Eso es solo una tapa de lo que os podéis encontrar por el Peñón. Vengan al campo de Gibraltar a hacer negocios. La mano de obra gibraltareño y campo gibraltareña no os va a decepcionar. Gente muy preparada en ambos lados de donde estaba la verja, que así será como la describiremos esa zona después de julio. Ya somos amigos. Miremos a un futuro donde también seamos socios. Socios en el comercio y en la seguridad del flanco sureste de Europa. Colaboradores en la lucha contra el narco. Primos en la península ibérica. Y antes nada, soldados de la paz y de la prosperidad compartida. Luchando no entre nosotros, sino conjuntamente para buscar que las personas de ambos lados de la que pronto llamaremos la antigua verja puedan disfrutar de sus vidas sin tener que cumplir trámites innecesarios. Y si hacemos eso, y si usamos toda la energía que antes empeñábamos en lanzarnos dardos, en titulares, en colaborar y traer negocios a la zona, vamos a volar. Entre Shakespeare y Cervantes
Ya he tirado de los grandes para intentar sostener mis argumentos. Para terminar, me rindo ante los poetas de los 40 principales. Adopto como lema la letra de mis compatriotas, los chicos de Melon Diesel, que le cantaban hace ya más de 20 años a esa mítica niña del sur, eso de, si yo puedo elegir, quiero estar donde estés tú, al sur del sur. Mejor que Shakespeare y tirando de la lengua de Cervantes. ¿Y qué mejor? Pues ahí estamos, al sur del sur, y ahí estaremos, listos para trabajar en conjunto en crear la mítica prosperidad compartida en una realidad que se manifieste en un crecimiento del PIB en toda la zona. Listos para que ya, por fin, se nos asome un arcoíris de la cooperación y de la primavera de la convivencia. Listos para recibiros a todos y a todas con cariño y sin rencor. Vengan a vernos. Inviertan en el tratado que abre la puerta del sur del sur. No se arrepentirán. Valemos la pena. Muchísimas gracias. And that was the Chief Minister's speech at the Foro today. He went from Shakespeare to Cervantes to Melon Diesel. Those gentlemen, two of whom work here at GBC, were very happy to have gotten a mention. Well, what did you think of that speech? You can email viewpoint@gbc.gi. I will be picking Pablo's brain, or shall I call him my cousin from the Iberian Peninsula, as the Chief Minister said. After the break, we'll be back in just a moment. We'll have highlights as well of the question and answer session and an interview with the Minister for Business, Health and Care, Gemma Arias Vasquez, who went along on the trip as well. Back in just a few moments. And welcome back to Viewpoint. Welcome back to Viewpoint. I'm joined in the studio by Arias editor, Pablo Gomez. It's a pleasure to have you and to also get that Spanish perspective, you know, what they're thinking across the board at the treaty, because we're very focused on, you were very Gibraltar-centric here. Yeah. I wanted to ask you what your thoughts were on that speech, Fabian Picardo. How is he viewed in Spain? Well, I mean, again, we have to think about that. When you say Spain, you have to, I mean, people in Gibraltar have to understand that after Estepona, people don't really know what Campo de Gibraltar means. You go to Sevilla province and they don't really know where Gibraltar is, where Algeciras is. So when we say Spain, I think you talk about the Campo. Personally, I think that they don't really know because, and I think one of the positive things that this agreement is going to have that is finally that people from Spain, from Campo de Gibraltar area, is going to be much closer to Gibraltarians. And I think Gibraltarians to the Campo again, and vice versa, no? Picardo's speech, I think he was great, didn't he? It's such a charming speech, optimistic speech, and I think I'm super agree with him. But then when you go to the Campo area, they don't really understand, they don't really believe what we are going to see after this fence finally is going to leave, you know. And he spoke about, he's inviting Spanish businesses to come to Gibraltar. He's saying, you know, you can open your office here and trade directly with the UK. So he's inviting, this was his platform to, and it's something that you've always said as well about the, you know, the possibilities, not only for Gibraltar to spread prosperity into the Campo area, but vice versa. And he's saying you can come here as well and do business here as well. The session went on to a question and answer session, and we thought it would be very interesting actually to bring that to you as well. So we're going to hear the question and answer session from the president of the forum, and he put quite a few questions to Fabian Picardo this morning. El Parlamento Europeo está revisando el tratado. Parece que el debate de fondo podría estar si se debe considerar un acuerdo exclusivamente europeo o un acuerdo mixto en el que las Cortes españolas intervengan.
le preocupa ese debate. El Partido Popular decirle que a aceptar un territorio cuya soberanía era una España, y el acuerdo debería votarse también en el Parlamento español, donde el texto no ha tenido oficialmente entrada ni se ha debatido en Congreso y Senado. Te preguntan si esto lo considera usted razonable desde el punto de vista español. El Grupo Socialista Europeo rechaza también un acuerdo mixto en el caso de la asociación entre la Unión Europea, el Principado de Andorra y la República de San Marino, posiblemente porque teme los socialistas que constituye un precedente para que se interviniera lo mismo para el caso de Gibraltar y España. ¿Creen ustedes que el acuerdo se vote en las Cortes Españolas? A ver, muchísimas gracias por la oportunidad de hablar de un tema que ya es no histórico, sino historia, porque el Consejo Europeo ya determinó con un informe jurídico la semana pasada o la anterior de que no es un acuerdo mixto, que es un acuerdo de competencia exclusiva de la Unión Europea, con que ese pescado ya está todo vendido. Y si se debe de votar en las Cortes y Parlamentos de los 27, ya se ha determinado por el Consejo que no se debe de votar, que es un tema de competencia exclusiva, pero claro que habrán diferentes puntos de vista sobre este tratado y otros tratados en todas las capitales europeas. Yo me remito a dar opiniones solamente del derecho que conozco bien, y ese es el del Reino Unido. En Reino Unido se ha determinado que el acuerdo se debe de debatir en las Cortes británicas, sujeto a lo que conlleva la ley británica de aprobación de tratados, que se llama la CRAG Process, la Constitutional Reform and Government Process. Ese es un tema sobre el cual hemos debatido ya en Gibraltar también, en el Parlamento gibraltareño, para que el Parlamento gibraltareño diera el beneplácito a que el Parlamento de Reino Unido empezara el proceso de ratificación, y no me voy a permitir entrar desde el atril en lo que es la política de los partidos de oposición en otros países. ¿Puede garantizar que este acuerdo no implica ninguna cesión, ni siquiera simbólica, de soberanía por parte del Reino Unido? ¿Dónde está exactamente su línea roja en materia de control fronterizo? El Partido Popular sostiene que España ha perdido una oportunidad histórica tras el Brexit. ¿Cree que Gibraltar y Reino Unido han salido reforzados en este proceso encima de los intereses españoles? Bueno, vamos a ver, el tratado es de cómo vamos a trabajar en convivencia, no de cómo vamos a resolver el tema de la soberanía. El ministro de Asuntos Exteriores, al cual me encanta llamar amigo, tiene una postura sobre la soberanía de Gibraltar que yo no considero que sea simpática, pero ahí está plasmada en el artículo 2 del tratado. Contiene el desacuerdo entre Reino Unido y Gibraltar por una parte y España por la otra, no la Unión Europea, que no tiene una posición sobre temas de soberanía. Y el resto del tratado, los 182 otros folios, son los folios que representan aquello sobre lo cual estamos de acuerdo. Yo no tengo ni un amigo con el cual estoy de acuerdo en todo, y tengo muchos amigos. Y nos gusta mucho ir a tomar tapas y cervezas o tomar café y churros para hablar de lo que nos une, no necesariamente de lo que nos divide. A veces hablamos de lo que nos divide para acordarnos de que algo nos divide, pero que mucho más nos une, ¿no? Y yo creo que es así en todas las amistades que tiene uno en la vida, es así a veces incluso en familia, y eso no debe de prevenir que tomemos pasos conjuntos hacia la convivencia, hacia hacernos más amigos en la península ibérica y hacernos socios en la seguridad del flanco suroeste de la península ibérica. Cuando Gibraltar entre el régimen de Schengen, ¿no cree que la liberalización estabilitaria aprobada por España no acabará ampliando de facto la bolsa de trabajadores disponibles para Gibraltar sin que Peñado asuma responsabilidades equivalentes? Una persona regularizada en España podrá residir legalmente aquí en nuestro país, pero no automáticamente en Gibraltar. ¿Qué controles concretos existirán para evitar que la desaparición de
controles opinarios y la verja, convierta esa diferencia jurídica en una función práctica. Le pregunto también si no existe en su opinión el riesgo de que España haga el esfuerzo de evitar el integrar o de Gibraltar si lo necesita de una mayor fluidez laboral y económica al otro lado de la frontera. Francisco Rodríguez dice, si como sugiere el gobierno español la regularización no crea efecto de llamada porque solo la alianza de quienes ya estaban en España antes del 1 de enero de 2026, ¿acepta usted que el verdadero debate no es migratorio, sino de reparto de costes y beneficios entre España y Gibraltar? A ver, yo creo que el acuerdo plasma todo eso en las cláusulas que tienen el objetivo de regularizar cómo el trabajador transfronterizo, sea británico residente en Gibraltar trabajando en la zona limítrofe de la Unión Europea, o español o comunitario residente en España y trabajando en Gibraltar, tiene todos sus derechos regulados. También hay un capítulo sobre la seguridad social, que está muy claro cómo se va a contribuir en la seguridad social gibraltareña o española, depende de dónde esté trabajando el trabajador. Pero todo el propósito es de que haya más prosperidad en Gibraltar, no menos. Y que haya también más prosperidad, no menos, en el campo de Gibraltar. Y mi discurso hoy ha sido intentar ya dar un paso en la dirección de crear esa prosperidad compartida. Hemos estado hablando de ella sobre los últimos 5 años, pero ahora hay que convertirla en realidad, y el debate político de si debíamos o no debíamos tener este tipo de acuerdo ya es un poco el pasado, porque este acuerdo estamos en trámite de ratificación, y lo que tenemos que mirar es cómo nos aseguramos que usamos este acuerdo para crear esa prosperidad que creará más puestos de trabajo, y sí, de esa manera creará más prosperidad para Gibraltar, pero eso no es malo, y también más prosperidad para el campo de Gibraltar, que claro, que es bueno. ¿Puede cuantificar el ministro principal qué volumen anual de renta generada a Gibraltar de vida en el campo de Gibraltar a través de salarios y actividad económica, y en sentido inverso, qué volumen de actividad o base fiscal se traslada desde España hacia Gibraltar? ¿Disponen de una estimación de la balanza económica? Sí, la Cámara de Comercio de Gibraltar hizo un estudio ya en el 2015 que se presentó en este mismo hotel entonces, para demostrar que una cuarta parte del PIB del campo de Gibraltar era derivada de actividad económica desde Gibraltar, fuera los salarios de los trabajadores transfronterizos o el intercambio de negocios entre los negocios gibraltareños y del campo de Gibraltar. Por parte de Gibraltar, claro, el efecto de la frontera abierta es enorme. El PIB de Gibraltar en los años 80 era de 2 dígitos de millones. Ya vamos por un PIB de casi 3 billones de libras. Entonces, el efecto es obvio, y la consecuencia de un nuevo acuerdo también es obvio para la economía de Gibraltar. En el Cabo Gibraltar existe la percepción de que Gibraltar aplica estándares medioambientales y más laxos los que se exigen en España. Actividades como el bunkering o roeros en el mar generan preocupación. ¿Puede asegurar que son plenamente equivalentes esos estándares por normativa a los de España? ¿Se están aplicando los mismos niveles de exigencia que en el territorio comunitario? También me pregunta si atentaría Gibraltar algún mecanismo de supervisión conjunta o incluso europea para disipar cualquier duda y garantizar más. Pedro González dice: Gibraltar está ganando territorio al mar en aguas españolas sin descanso. ¿Van a continuar esa expansión de la que se derivan, entre otras cosas, un fuerte aumento de la contaminación de la bahía? A ver, es un mito de que Gibraltar no cumple los estándares europeos. Incluso me remito a cuando estábamos en la Unión Europea, que ese mito se convirtió en una queja a la Dirección Europea de Medio Ambiente. Y era en relación al último tema que has mencionado, que era el relleno en el lado este de Gibraltar. Y había mucha habladuría en el campo de Gibraltar y en la clase política española de que Gibraltar vulneraba las obligaciones medioambientales que tenía en ese momento como miembro de la Unión Europea. Lo miró todo
el Departamento de Medio Ambiente de la Unión Europea, dijo que Gibraltar había hecho un relleno completamente acorde a las obligaciones que tenía como miembro, entonces con Reino Unido, de la Unión Europea. Con el tema del bunkering, por ejemplo, el Código Internacional del Bunkering se deriva del código primeramente puesto por Gibraltar. El de Singapur es una copia del de Gibraltar. Entonces, si miramos cuántos vertidos hay con el bunkering, que es una parte esencial del mundo marino, sin bunkering los buques no se pueden mover. En Gibraltar hay menos que en otras partes de la bahía o en otras zonas, porque somos muy estrictos con el código que aplicamos. Entonces, no hemos tenido ningún problema en acordar que en el acuerdo, en el tratado, venga una cláusula que permite a todas las partes monitorizar si la otra parte está cumpliendo. Y nosotros hemos aceptado los estándares de la Unión Europea. ¿Por qué lo hemos aceptado? Porque ya aplicaban en Gibraltar. Para nosotros no es un gran derivado de seguir sujeto a los estándares de la Unión Europea. ¿Y por qué hemos aceptado que eso se pueda verificar? Porque estamos completamente y plenamente para confirmar de que no vamos a de ninguna manera obviar esos estándares. A pesar de los avances regulatorios, sigue existiendo en España la percepción de que Gibraltar compite fiscalmente de forma agresiva. ¿Qué datos utiliza usted para desmentirlo? ¿Puede citar niveles efectivos de imposición comparables con España en los sectores trade, creatividad? Y también le preguntan, lo hace Aurora González, si apuntaría usted una mayor actualización fiscal con España, con la normativa fiscal europea, si fuese necesaria para acelerar lo que el acuerdo con la Unión. El acuerdo con la Unión ya está cerrado y contiene cláusulas que nos requieren una base impositiva de impuestos indirectos que está basado sobre las directivas del IVA. Entonces, aunque el IVA en España es el 21%, la directiva IVA requiere de que sea un mínimo del 15%. El más bajo de la Unión Europea hoy por hoy lo lleva Luxemburgo, entonces habemos acordado de que Gibraltar tendrá un impuesto que se va a llamar el Transaction Tax sobre la importación de mercancías, que será del 15% en el primer año, el 16% en el segundo año y el 17% en el tercer año, y entonces no será nunca más bajo que el IVA más bajo aplicable en la Unión Europea por cualquier Estado miembro. Eso ya está pasando, pero en temas de fiscalidad, con el acuerdo que ya existe entre España y Reino Unido en relación a Gibraltar, todo lo que hace la Hacienda de Gibraltar es transparente a la Hacienda española en relación a cualquier residente español que tenga una operación en Gibraltar, y los tipos en Gibraltar son acorde a lo que la OECD, son las iniciales en inglés, the OECD, presenta como lo que debe de ser la base impositiva mínima mundial, que hay muchos Estados miembros de la Unión Europea que están en esas mínimas. José Manuel González Huesa, director de Seniwidia, le pregunta ¿qué irá más con la apertura de la de Gibraltar o el cambio de Gibraltar? Las personas. ¿Lo tenía preparado esto? No, pero es la verdad. Porque eso es de que el gobierno nos ganen, porque el contencioso que hay entre nosotros está en la cláusula 2, y en la cláusula 2 se aparca. Y todo lo demás es de cómo vamos a conseguir que los jóvenes de un lado y de otro puedan seguir viviendo como si no existiera la frontera, que las personas que trabajan en un lado y en otro puedan transitar a donde había una frontera de una manera muy fluida y de tener un futuro europeo. Los españoles son los más cometidos europeos que conozco. ¿Os gusta la Unión Europea? ¿Creéis más que nada en los fundamentos y los valores de la Unión Europea? Y este tratado lo que hace es extrapolar esos valores de la Unión Europea y traerlos a la relación entre España y Gibraltar, y en particular entre Gibraltar y el campo de Gibraltar, porque lo que importa más son las personas y en particular las futuras generaciones, los jóvenes que no van a tener que pensar que no, me falta un documento para ir a ver a mi novia, o me falta un documento para ir a ver a mi novio, o quiero ir a la playa y no puedo porque me he dejado el DNI en casa. Eso es el pasado.
¿Cómo podemos pretender no tomar un paso adelante e intentar juzgar esto como si fuera un partido de fútbol donde uno marca un gol a otro? Esto es demasiado importante para que lo presentemos de esa manera, aunque no es decir que el fútbol no es importante y este año lo llevo mal con el Liverpool. Leí de hijo en Lobres, dice que usted ha dicho que cuadros como el que mató ayer con el ministro Álvarez deberían ser normales. ¿Ha invitado ya al ministro a Gibraltar para seguir los preparativos antes del 15 de julio? Precisamente hoy el ministro Álvarez está en el campo de Gibraltar, pero ¿dónde van a dejar ustedes esta proveja? ¿No? Porque todavía insisto. A ver, ¿qué de trampas pones? José Manuel está más que bienvenido en Gibraltar en cualquier momento y espero que podamos escenificar su llegada y no solo la suya a Gibraltar en un momento propicio que será el que él determine, porque por mí entraría hoy mismo si quisiera, pero creo que hoy está haciendo una labor importantísima en presentar el acuerdo también en sociedad en el campo de Gibraltar, como ha hecho en otras ocasiones antes de que estuviera completo. Pero sí, claro que le he invitado que venga a Gibraltar, pero le he invitado que venga a Gibraltar en dos títulos: en el político, claro, también en lo personal, porque le considero un buen amigo y creo que hemos hecho una labor todos de defender lo que teníamos que defender, sin entregar nada, pero buscando el acuerdo por el bien de las personas que tenemos la obligación de representar. Lo que es importante es que encuentros entre el ministro principal de Gibraltar y el ministro de Asuntos Exteriores español o cualquier otro ministro del gobierno de España que tenga un tema que sea relevante a la relación, sean una cosa normal. España es un país que cree en el diálogo. ¿Cómo se puede creer en el diálogo con algunos, pero con uno no? Yo creo que eso es el discurso del pasado y el discurso del futuro está en el diálogo pleno y constante. ¿Qué pasos tendrá en su nivel la aplicación del tratado en el turismo y en las solicitudes de residencia en Gibraltar por parte de británicos o el uso de árabes? Bueno, vamos a ver. En Gibraltar tenemos un debate candente en relación a eso, porque donde recibíamos anteriormente 1000 aplicaciones para hacerse residente en Gibraltar en un año, desde que anunciamos el acuerdo hemos recibido 3000 aplicaciones en 3 meses para hacerse residente en Gibraltar. Entonces lo que hemos hecho es hemos suspendido el derecho de convertirse en residente de Gibraltar, mientras ponemos un estándar mucho más alto para poder conseguir residencia en Gibraltar. Lo ha trabajado también Gemma y estamos a punto de publicar ese nuevo requisito para poder conseguir residencia en Gibraltar. ¿Esperan ustedes muchos establecimientos de domicilio fiscal u otras fórmulas de empresas españolas? Pues no pensamos que eso sea una área que nos puede traer crecimiento en el centro financiero, porque buscar domicilio fiscal en Gibraltar para una sociedad española, dado que tenemos el acuerdo de absoluta transparencia con Hacienda, no sería una cosa que yo como abogado aconsejaría, pero sí aconsejaría que empresas españolas vinieran a Gibraltar a hacer negocios ahí, o que inversiones en España con absoluta transparencia a la Hacienda española se hicieran a través de una sociedad gibraltareña, porque como dije, las sociedades gibraltareñas son más ágiles que sociedades no solo españolas, sino sociedades incorporadas en la Unión Europea, sujetas al Código Civil, que cuando llega la hora del litigio, y vamos a ver, en relaciones entre accionistas siempre llega en algún momento la hora del litigio, es más fácil resolverlas bajo el Código británico. ¿Usted cree que el acuerdo saldrá adelante el Parlamento Europeo y que solo hay que esperar a que pasen las elecciones en Andalucía? No creo que son las elecciones de Andalucía que demoran que llegue el acuerdo al Parlamento Europeo. Lo que demora que no hayamos firmado ya es que hace falta traducirlo y que una vez traducido en cada lenguaje hay que hacer un análisis legal y jurídico del texto. Entonces yo creo que el acuerdo llegará al Parlamento Europeo después del verano y creo que pasará
muy bien por el Parlamento Europeo y así espero que sea. Vamos a ver, yo soy socialista, pero fue la señora Thatcher que decía, cuando llegó al número 10 de Downing Street, que la obligación del político es de traer esperanza a donde hay desesperación. Entonces, yo no creo que el papel que quiere jugar aquí alguien en el Parlamento Europeo es de traer desesperación a donde ha habido esperanza bajo este tratado, y no se lo recomendaría a ningún político en el Parlamento Europeo, aunque no sea de mis signas ideológicas. Rosa aquí, de periodista digital, le pregunta si considera que este nuevo marco puede abrir la puerta a medio o largo plazo a fórmulas de soberanía compartida u otras soluciones políticas consensuadas que permitan avanzar a una recuperación de la soberanía española sobre Gibraltar. ¿Qué os gusta hablar de soberanía, no? Yo creí que el que hablaba mucho de soberanía era yo y que ahora tenía que hablar de algo nuevo porque vengo a hablar de convivencia. Mrs. Thatcher también decía otra cosa cuando iba al Consejo Europeo. No, no, no. Y llevaba también su bolso, que no lo llevo yo. Pero vamos, yo creo que la señora Thatcher era muy acertada en algunas cosas que decía. Francisco Gonzeta le pregunta si cree usted que el acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar, pasando el Monapu que usted ha afectado antes, afecta al Estatuto de Gibraltar como territorio no autónomo en descolonización en el marco de la ONU. Nuestra posición en la ONU es clara, tan clara como la posición del gobierno de España, que yo no los he podido convencer que cambien de opinión durante esta negociación, y creo que cuando llegue la hora de vernos las caras en Nueva York, en el cuarto comité en octubre o en el comité de 24 en junio, ahí sí que vamos a seguir con ese desacuerdo, porque ahí vamos a mirar solamente el tema de la soberanía. José Luis Heras, del Fondo Financiero, le pregunta si cree usted que el tratado favorecerá el acceso a los profesionales españoles a las empresas de Gibraltar y reducir la tasa de paro del área de la línea. ¿Habrá más movilidad en el sector de la vivienda? Creo que la respuesta a esa pregunta es un sí rotundo a todo, aunque haya muchísima movilidad de profesionales españoles en Gibraltar. Yo siempre pienso de que aquel que piensa que los españoles que trabajan en Gibraltar solamente vienen a trabajar, como ya dijo un alcalde de la zona muy equivocadamente en el pasado, en servidumbre, no comprende que los que vienen de España a trabajar son de muchísimas nacionalidades y de todos los niveles empresariales. Hay mucho ejecutivo español en Gibraltar, y en un momento dado incluso el jefe de la sanidad pública en Gibraltar era un español que sigue trabajando ahí, y hoy por hoy no es jefe de la sanidad pública porque él no quiso continuar, quería concentrarse en su vocación, que era la de ser médico de pacientes ancianos. Rubén Gil de la Biblioteca dice: el tratado no es una forma de que Gibraltar vuelva a la Unión Europea por la puerta de atrás tras el Brexit. Bueno, se puede describir de esa manera, pero no lo es, porque no tenemos los derechos de membresía de la Unión que añoramos muchísimo. Por ejemplo, yo antes era ciudadano británico y ciudadano de la Unión Europea. Hoy por hoy soy solamente ciudadano británico, y el tratado eso no lo cambia. Entonces hay muchas ventajas con ser miembro de la Unión que Gibraltar no consigue a través de este acuerdo, pero hay algunas cosas que conseguimos en este acuerdo que no teníamos incluso cuando éramos miembros de la Unión Europea. Por ejemplo, no éramos miembros del espacio Schengen. Ahora no vamos a ser miembros del espacio Schengen, pero tenemos un acuerdo para crear una zona de libre migración entre Gibraltar y la zona Schengen. Es una ventaja hoy que no teníamos incluso cuando éramos parte de la Unión. Porque yo creo que es la puerta de adelante y la puerta grande, no la puerta de atrás. ¿Usted cree que volverá en algún momento el Reino Unido a la Unión Europea? ¿O no, Mario? Espero que sí. Espero que sí. Es un deseo político que a lo mejor no veo cumplido mientras yo esté activo en la política, pero espero que haya la fuerza de convicción en Reino Unido para presentar esa opción al público británico en elecciones o referendo, que yo creo que el público británico ya ha visto y ha comprendido que lo que le vendieron fue muchísimo humo en el 2016.
And that was the Chief Minister at the Foro, taking questions from Jose Luis Rodriguez, very long questions. But there was an awful lot there to unpick. And so, Pablo, I just want to ask you one question because, unfortunately, we are running out of time. But I want to ask you about, this relationship that this government, Gibraltar government, has built with the Spanish government. Some people may say, well, OK, the treaty will be signed and that will be long-lasting. But what about the relationships? What about the goodwill that exists there if there is a change in government in Spain? Well, I have to say that they have to be confident if that thing comes by, because one of the most important voices from the Partido Popular, the right-wing party, is the leader of Andalusian party, actually the ruling party of Andalusia, is Juanma Moreno, and his opinion, it's similar to the government. He's very friendly with Gibraltar, of course, and he's also keen on celebrating this agreement. He's very positive with the agreement, and he has constantly defended to maintain the good relationship with Gibraltar. So if that thing comes and the government changes, I don't know who's going to be governing, maybe now Núñez Feijóo, but everyone is going to be hearing the voice of Juanma Moreno, which it's been always also a friend of Gibraltar. OK, well, I don't know how much you are familiar with some of the other members of the Gibraltar government, but we heard the Chief Minister speak very highly about Gemma Arias Vázquez, who is the Minister for Health, Business and Care, Healthcare and Business, and he praised her, saying that she was educated at Oxford but had better grades than he had, also a lawyer and much more skillful than he. Very high praise indeed for Gemma Arias Vázquez, who accompanied the Chief Minister to Madrid and also to Barcelona last week, where they were in the company of Pedro Sánchez. So one might assume that she is definitely looking like a clear favourite of the Chief Minister to succeed him. We don't know for certain yet, but Jonathan Sacramento certainly put that question to her when he spoke to her earlier on today. Okay, Minister, you've been boosting your international profile quite a significant amount in the last few days. Yes, we were in Barcelona, then we went to London, and now we've come here to Madrid. All very exciting. And how did this come about? How did your participation in these events come about? So we started because the GSLP is a member of Socialist International. So through Socialist International, we've been at several events. Malta, for example, a couple of months ago was one of them. And the Global Progressive Movement in Madrid was started by Socialist International and the Party of European Socialists. So it's a collaboration between them both. And then the Chief Minister was invited to participate in one of the panels in his capacity as Chief Minister of Gibraltar. So we attended that forum as Chief Minister and as Minister for Health. So it all started from our membership of Socialist International, but it's grown based on the relationships formed through Socialist International. And your presence before the Foreign Minister yesterday was in what capacity? We accompanied the Chief Minister simply because we'd spoken to him in Barcelona, and it seemed like the logical extension of that. Quite a significant moment for you, though, in your personal capacity as well, and as a part of your progression of your political career. It's a very exciting moment for Gibraltar, I think. It's a moment when Gibraltar was welcomed into the Ministry for Foreign Affairs in Spain. It was a huge moment. And like I said, I think it's great to normalise these relationships. We've had significant interaction with them at events previously. We had interaction at events from Socialist International in Malta. We've had interaction with the Prime Minister and the Minister for Foreign Affairs in Barcelona. So it was very exciting to do it in a formal capacity here in Madrid as well. And your thoughts on today at the Nueva Economía Forum here at the Palace Hotel? It's quite a prestigious event. We've seen some of the high-profile geopolitical speakers who have made their presence known in these walls over the last few weeks. Your thoughts on having attended here? It's a great forum to be at. It's a great forum to represent Gibraltar and to normalise Gibraltar. I think people here in Madrid have a vision of Gibraltar which is very far away from the reality of what Gibraltar is. So the more we come to these events, the more we speak at these events, the more we can normalise conversations about Gibraltar, putting to one side the obvious dispute that there is. And of course mentioned in dispatches. Your name was on the Chief Minister's tongue throughout his speech as well, to quite a significant level. Well,
I'm in the room and I'm a very good example of what the European model was. So I was mentioned because I led the Stronger In campaign, and the Stronger In campaign, of course, was the start of this process, because it was because of Brexit that we find ourselves here. And the voice of the Gibraltarians spoke out very strongly in the results of the referendum, when 96% of us voted to remain in the EU. We wanted to stay in the EU. We were dragged out kicking and screaming. So I think it's very important that I was mentioned in that capacity because of the context of the referendum. I was then mentioned as a sort of example of what the European model was to us. I studied in the United Kingdom. I worked in the United Kingdom in a law firm in London, and that law firm in London was able to send me to a law firm in Madrid, in which I worked for 8 months here in the capital. It's the very example of what the European model provided for Gibraltar and the Gibraltarians, and it normalised that when I was in my early 20s. So it's a very good example of the way that the European model opened minds for young Gibraltarians and indeed young Europeans, because at the time I'm sure we all felt that we were part of that European project. Gemma Arias Vasquez speaking to Jonathan Sacramento earlier on today. It's fair to say that I think many Gibraltarians do miss being part of the European Union, as many Brits do regret Brexit. Unfortunately, it happened and we're having to deal with it. But you were saying earlier on that you strongly believe that, you know, once the verja, as you call it, comes down, that a lot of Spaniards will want to go to Gibraltar. So what do you think Spaniards, you know, what would attract them to Gibraltar? Well, I think it's an exotic destiny, no? At the end, no? And a lot of people talks about Gibraltar, but I think they don't really know not just where it is, but what it is inside, no? And I think it is a wall. At the end of the day, this is a wall that separates two populations. So the next months, probably we're going to see people not just from the Campo, but from Costa del Sol, Sevilla, whatever, the closer regions saying, okay, what can we do this weekend? Okay, I've heard something, some noise talking about Gibraltar, there's no wall. Okay, it's going to be an interesting stuff. Why don't we can check it? And at the end, they will be motivated to come here to Gibraltar, and I'm sure that they will fall in love with Gibraltar, of course. So it's an amazing opportunity, I think. And the other conversation people are having is about property prices. Yes. And how a lack of a border is going to affect property prices on both sides. So now, what are you seeing in La Línea already? Mira, in real estate website, we have seen in the last months that a normal house of 80 meters squared, it could cost around 100,000 euros, okay? So after 2 months, now they are booming for more than 1,000, no. I saw that the last house we saw, the example we had, it was now on 130,000 euros. So 30,000 euros in couple months going up. So 30%. We have seen that homeowners, they are deleting the houses from these websites, expecting that the prices are going to be booming and skyrocketing now. So yes, probably this is going to happen. But we have seen it recently in the Costa del Sol, Estepona, Manilva, Casares, all these cities that they are close from Gibraltar. They have been seeing all the prices going up again. But it's the same situation that we are seeing in all the Andalusian coastline. You've spoken, you know, hearing you speak about the treaty and all the possibilities it brings, there's a genuine sense of excitement about you. And how closely are you going to be monitoring? Because there's a lot of promises of, you know, prosperity and, shared prosperity, coexistence, all of that. How closely are you going to be looking at the detail to see actually what comes to fruition and what doesn't? Well, at the end, Gibraltar has always been the most interesting issue that we have as a journalist. And I'm really looking forward to finally do a news that is not just about the queues, about problems, about arguing. At the end of the day, I think most of the news that we receive from both sides of the border, it's about bad things, no? And now finally we're going to say, like, okay, there was a person that I said that a funny thing to Alvarez in the interview is like, I can expect myself, or a Gibraltarian can expect themselves being in the Feria de la Línea, having 2 rebujitos, and suddenly you feel dizzy and you find yourself in Morrison's. That's amazing. I think that's fantastic. Take the wrong direction, and maybe. And then you get finally you feel that, so you see yourself inside Gibraltar, no? So these are the kind of things that we have to be optimistic. We were saying before, if we are in a building, how do you want to be
which kind of neighbor do you want to have wall to wall? No, you don't want a low class neighbor like a beggar, something like that. You want the equal to you, no? So I think this is going to go. This is what is going to happen. At the end, we have to look at the Campo de Gibraltar area as a neighbor building, and Gibraltar is also a neighbor of Los Barrios, of San Roque, of Algeciras. We have to look at it at the same way, no? I think no one really thought we'd be ready by the 10th of April, but it's a strong possibility that we will be ready by the 15th of July. Let's see. It's going to be learning by doing, I think. Yeah. No? Still, we saw some of the construction work at the airport. Still a way to go before it's finished, and I know that there's a new road that's going to be built heading into Gibraltar, so more infrastructure from your side. But hopefully the 15th of July will be the day. So. Let's see. But it's been fascinating talking to you, Pablo. Thank you so much for joining us tonight, and I really hope that you come again and share your insights. It's always good to have different voices and different perspectives. Next time is your turn to come to ARIA Newsroom. Yeah, but don't expect me to speak Spanish as good as your English. As good as your English. Thanks. Well, thank you so much for joining us tonight. It's been great having you with us, and we'll be back next week at the same time. Good night.